Muy bien, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy, Delphi y el desarrollo de aplicaciones Windows. Mi nombre es Alejandro Ruiz y soy consultor de software para Embarcadero Latinoamérica. En nuestro equipo tenemos a Lisa Flores, Aldo Ortega, Fernando Risato y un servidor. Estas son nuestras direcciones de correo electrónico. Estamos en las áreas comerciales y técnicas de Embarcadero. El día de hoy vamos a platicar acerca de el estado del desarrollo en Windows, por qué Delphi, los tipos de proyectos que podemos hacer con Delphi para Windows, una comparación de herramientas de desarrollo Windows, las ventajas clave que tiene Delphi para nosotros los desarrolladores, productividad de rendimiento con Delphi y características adicionales y beneficios y otros recursos. Además de dar una revisión de los últimos 25 años de Delphi. Muy bien, antes de comenzar con los temas de nuestra agenda, quisiera platicarles un poco acerca de David Inter-Simón, autor del documento técnico que vamos a estar distribuyendo. David Inter-Simón, conocido por muchos como David I, es un apasionado e innovador veterano de la industria de software que educa al mundo sobre las herramientas de software, lo que es el desarrollo, las arquitecturas de software. Él se unió a Borland en 1985, donde prácticamente él innovó inventando el programa de Developer Relations. Las empresas antes de herramientas de desarrollo no tenían este departamento, y durante 47 años como ingeniero de software, gerente de desarrollo, ejecutivo de la comunidad de desarrolladores, defensor de los desarrolladores, creó una comunidad global de desarrolladores y ha publicado miles de artículos, videos y publicaciones en blogs. Antes de que Embarcadero y por supuesto Idera adquiriera el departamento de desarrollo de herramientas de desarrolladores de Borland, David pasó más de 20 años en Borland en distintas capacidades en las que se cuenta lo que es la ingeniería de software, el evangelismo. De hecho, los consultores de software alrededor del mundo, incluidos yo, nos debemos a precisamente el trabajo que desarrolló David. David, hoy por hoy, comparte sus visiones y puntos de vista como pionero en las relaciones con usuarios desarrolladores, con gerentes de programas, directores, imparte talleres, seminarios web y es uno de nuestros MVPs o MVPs más importantes. Recientemente recibió el premio Spirit of Delphi en el 2009. Los ganadores de este premio, de hecho, son seleccionados por miembros internos del equipo de desarrollo de Delphi, y los candidatos se consideran en función a sus contribuciones. Como siempre he platicado, como siempre digo en mis talleres y presentaciones, la comunidad Delphi la hacemos todos, y sin David muy seguramente no existiría nuestra comunidad. Muy bien, pues pasamos ahora a una pequeña introducción acerca de Embarcadero, Idera y RadStudio. Embarcadero, como todos sabemos, es parte del grupo Idera. La empresa Idera es una empresa que ha tenido mucho crecimiento, una expansión bastante importante en el tema de herramientas de desarrollo. Comienza con lo que son herramientas enfocadas más que nada a lo que son bases de datos. Empieza a adquirir algunas otras empresas, entre las cuales estamos nosotros, Embarcadero, y también ha hecho muchas adquisiciones ya en herramientas satélite, en tecnologías web, tecnologías de prueba, para más que nada volverse una empresa que da soporte completo a lo que es DevOps. Las empresas que formamos parte del grupo Idera estamos divididas en herramientas de base de datos, herramientas de desarrollo, entre las cuales estamos nosotros en Embarcadero, y herramientas de DevOps, donde tenemos esta parte de pruebas, integración continua y todo tipo de herramientas. Idera es una empresa enfocada en las herramientas para los desarrolladores. Su enfoque principal es adquirir las mejores herramientas para tener realmente un toolbox, una caja de herramientas que pueda servir a las necesidades de los desarrolladores modernos. Están enfocados en tecnología abierta
y se le da prioridad a lo que es el desarrollador, sin realmente limitarnos a tecnologías cerradas, tecnologías que nos limitan. Nosotros, con las herramientas que utilizamos y que tenemos disponibles por medio de Idera y de Embarcadero, podemos enfocarnos en cualquier tipo de toolset, en cualquier tipo de toolchain y en cualquier tipo de framework. Entonces no estamos cerrados a algún proveedor de nube, a alguna tecnología y mucho menos a una plataforma. Hablando de plataformas, tenemos nosotros que en los últimos 10 años más o menos, a partir del 2010 al 2017, se agregaron 7 plataformas. Esto la verdad se dice fácil, pero es una hazaña bastante grande, porque estamos hablando no únicamente de distintas plataformas, sino estamos hablando de distintos formatos de dispositivo. Cuando hablamos de dispositivos móviles, estamos hablando de distintas arquitecturas incluso, o sea, ya no nada más estamos enfocándonos en lo que sería Intel, sino también estaríamos nosotros utilizando o pudiendo llegar a plataformas basadas en ARM. Entonces, estas son las plataformas que tenemos nosotros disponibles. RadStudio hoy, Delphi. Delphi es uno de los mejores IDEs hoy por hoy. Cuenta con todas las características necesarias para que los desarrolladores sean aún más productivos. Nosotros podemos hacer dentro del mismo IDE lo que es diseño WYSIWYG, what you see is what you get. Podemos programar, podemos tener nuestro código, podemos depurar y podemos incluso hacer pruebas para implementación de aplicaciones. Estas aplicaciones, lógicamente, son multiplataforma y tienen un rendimiento nativo. Las plataformas a las que vamos son todas estas que estamos viendo aquí. Lo que les comentaba, nuestras herramientas, las aplicaciones que nosotros creamos son independientes de plataforma, o sea, no estamos casados con una plataforma de nube. Y si queremos llevar nuestras aplicaciones a AWS, a Azure, a Google Cloud o a algún otro proveedor de nube, lo podemos hacer. Y aparte tenemos toda esta integración con lo que es Internet of Things. Entonces, ya más adelante estaremos platicando acerca de esto, acerca de las capacidades que tenemos nosotros para integrarnos con dispositivos de todo tipo. El desarrollo con Delphi, con RadStudio, es un desarrollo rápido y 100% visual. Para los que tienen ya tiempo trabajando con Delphi, esto lo conocen, lo hemos conocido desde siempre. El diseño, ya sea para Windows o cualquier otra plataforma, incluyendo dispositivos móviles o dispositivos wearable, como son los smartwatches, es completamente visual. Entonces, lo que nosotros diseñemos lo podemos llevar a cualquiera de estas plataformas. Incluso nosotros, bueno, ahora con todo el tema de desarrollo web, las aplicaciones tienen que ser responsivas para que se vean bien en algún dispositivo móvil, en horizontal o en vertical, en distintas resoluciones. Ahorita sí estamos hablando, por ejemplo, de los monitores de alta definición, los monitores 4K o incluso los monitores 5K. Entonces, nuestras aplicaciones deben de poderse adaptar a estos dispositivos. Con Delphi nosotros no tenemos ese problema. La responsividad de las aplicaciones siempre la hemos conocido. Las plataformas soportadas, nosotros podemos crear aplicaciones para las últimas versiones de estas plataformas, así como para versiones anteriores. Una de las características principales de Delphi es la longevidad de sus aplicaciones. Tenemos a muchísimos clientes y, de hecho, como parte de los esfuerzos que hace Embarcadero Latinoamérica, de los talleres que tenemos, talleres semanales de migración, ahí platicamos mucho acerca de esto. Tenemos a muchísimos clientes utilizando versiones como Delphi 5, 6 y 7, en las cuales únicamente ellos desarrollan, nuestros usuarios desarrollan las aplicaciones y las pueden llevar hasta Windows 10, siendo que Delphi 5, 6 y 7 tienen casi 20 años de haber sido creadas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que con un IDE de hace 20 años puedan nuestros desarrolladores crear aplicaciones para sistemas operativos que ni siquiera han sido creados? Eso es porque nuestras aplicaciones y las aplicaciones creadas con nuestras herramientas son extremadamente longevas, porque
viven y ejecutan dentro del hardware de los dispositivos a los que vamos. Funcionan directamente con los APIs, en este caso de Windows. Entonces, mientras sigue existiendo Windows, mientras sigue existiendo el API de Windows, nuestras aplicaciones van a funcionar. Cuando platicamos de otras plataformas, pensando por ejemplo en macOS, Linux, Android y iOS, tenemos una situación bastante parecida. Las aplicaciones son nativas, ejecutan sobre el hardware de los dispositivos. Si estamos platicando de las aplicaciones, por ejemplo, que ejecutarían en Android, van a ejecutar sobre el CPU, y las aplicaciones visuales van a ejecutar sobre el GPU de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de macOS tenemos soporte para las últimas versiones, incluyendo la última. Entonces, a partir de High Sierra, que se creó el soporte para macOS, tenemos soporte para todas las versiones que han salido desde entonces. En el caso de Linux, por aquí tenemos soporte oficial para lo que es Red Hat y Ubuntu. Son las dos distribuciones o distros más importantes, pero se han probado nuestras aplicaciones en cientos de distribuciones, de distros, y no estoy exagerando, son alrededor de 130 distribuciones y sin mayor problema. Entonces no hay limitantes aquí en cuanto a las distribuciones a las que vamos. En el caso de Android, nosotros tenemos soporte para las últimas versiones también. Aquí dependemos un poquito de lo que sería el soporte del SDK que da Google para Android. Entonces aquí ahorita que se están cambiando los mínimos, bueno, pues ahí también cambian los mínimos para nosotros, pero podemos llevar aplicaciones, al menos, bueno, en lo personal he probado desde Marshmallow hasta la última, Android Q, y sin mayor problema. Caso similar con iOS, tenemos soporte para al menos desde la versión 10, que es la última que he probado en lo personal, así bastante reciente, de la 10 a la 13 sin mayor problema. Muy bien, vamos a pasar ya al estado de desarrollo Windows, ya que presentamos al autor de nuestro white paper y que tuvimos una breve introducción de Embarcadero e Idera. Vamos a platicar acerca de Windows. Windows sigue siendo el sistema operativo líder para los sistemas de escritorio, según múltiples informes de analistas de la industria, muchísimas compañías. Windows es una influencia muy grande para todo lo que son los sistemas operativos, la adopción del uso de computadoras en la era moderna, y la participación, de hecho, de Windows en el escritorio. Windows es líder cuando nosotros hablamos de sistemas operativos. Según este informe de statcounter.com de enero del 2020, muestra claramente que Windows tiene una participación del mercado del 77.7% en sistemas operativos de escritorio. Aquí, de hecho, estamos hablando un poquito también, se están incluyendo, de hecho, algunos otros sistemas operativos como el Chrome OS o incluso PlayStation. PlayStation también está considerado como un sistema de escritorio, a pesar de ser una consola. Y desde la introducción de Windows, bueno, los desarrolladores han creado millones de aplicaciones utilizando distintas herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y distintas plataformas. Entonces, cuando hablamos ya nosotros de la adopción de versiones, aquí tenemos una historia bastante interesante. Aquí estamos mostrando la participación de mercado por versión de Windows en todo el mundo y cómo ha cambiado en los últimos 11 años, a partir de más o menos enero del 2009 a enero del 2020. Aquí podemos ver como claramente lo que es Windows XP, que era el líder, de hecho, del mercado, ha ido disminuyendo al mismo tiempo que empezó a incrementarse el uso de Windows 7, una de las versiones más estables de Windows. Por ahí lo que sería Windows 8 y 8.1 tuvieron no una muy buena aceptación, vista más o menos tiene la misma historia, pero desde que fue lanzado Windows 10 tomó el control, la dominancia del mercado y del uso de los sistemas operativos. Entonces, aquí es bien importante para nosotros como desarrolladores Delphi crear aplicaciones
que realmente le saquen todo el provecho a lo que es Windows 10, utilizando por ahí los APIs directamente, como siempre lo ha hecho Delphi de Windows 10 y los APIs, perdón, de WinRT. No Windows RT, el sistema operativo, un sistema operativo fallido, sino WinRT. Por ahí hay APIs bastante interesantes que precisamente son heredadas de Windows RT. Pero con WinRT tenemos nosotros el control de algo equivalente a los intents de Android, que son señalizaciones que se pueden hacer entre aplicaciones. Entonces son características bastante modernas que nosotros podemos utilizar desde Delphi. Con esto vamos a contestar la pregunta ¿por qué Delphi? Y para contestar la pregunta de por qué Delphi, bueno, pues vamos a ver la historia de Delphi. Aquí vamos a platicar acerca de las innovaciones que tenemos con Delphi. Y antes de Delphi, ¿qué era lo que teníamos? Antes del lanzamiento de Delphi, los lenguajes de programación orientados a objetos y no orientados a objetos se usaban para crear pues, muchas aplicaciones en Windows. En Embarcadero, en aquel tiempo Borland, las herramientas de desarrollo proporcionaron una migración para lo que era el desarrollo de DOS hasta lo que era Windows. Por ahí nosotros tuvimos lo que era Turbo Pascal, para los que tuvimos la suerte de utilizar Turbo Pascal. Para DOS teníamos lo que era Turbo Vision. Ahí ya se empezaba a platicar de clases visuales. Y después se creó esta versión que era Turbo Pascal para Windows con el Object Windows Library o el OWL o el Borland OWL. Este es un precursor de lo que sería en un futuro VSL. Entonces ese es nuestro primer framework que tuvimos en la historia de Borland y de Delphi. Nosotros no hemos pasado por muchos frameworks cuando comparamos con algunas otras herramientas en las que se tienen frameworks más o menos nuevos frameworks cada 5 años. Por ejemplo, si comparamos con Visual Studio, pues estaríamos hablando de lo que es Windows Forms, por alguna otra Silverlight, UWP, WPF y pasando por los bastantes versiones de .NET. Si bien las soluciones de desarrollo aumentaban la productividad que teníamos en aquel tiempo antes de Delphi, se necesitaba una nueva generación de tecnología para implementar y acelerar el éxito incluso de Windows, porque a pesar de que se tuviera un sistema operativo y fuera exitoso y fuera visual, se necesitaban aplicaciones. Los usuarios necesitaban aplicaciones para realmente adoptar Windows. Entonces, por ahí es que se lanzan las primeras versiones de Delphi. Delphi 1, de hecho, se presenta el 14 de febrero en una conferencia de desarrolladores en San Francisco. Y en aquel entonces, bueno, Delphi incluía soporte para el API de Windows 3. Esa fue la primera versión que soportó Delphi. Ya incluía un IDE. Incluía también un compilador nativo para 16 bits. Ya tenía lo que era el VSL en el toolbar integrado que teníamos en aquellos entonces. Teníamos también la parte de depuración integrada, lo que es el debugger. Y teníamos acceso a datos mediante el BDE, ese venerable BDE que por tanto tiempo utilizamos los desarrolladores Delphi. Continuando con las primeras versiones de Delphi, cuando se lanza la versión de Windows 95, David Eye, el autor de nuestro white paper, hace un demo de Delphi 2 con soporte ya listo para Windows 32. De hecho, aquí lo que pasó es que después de que se lanzara Delphi 1 ya se estaba trabajando de hecho en la versión de 32 bits porque ya se escuchaba esta parte de 32 bits, las arquitecturas ya estaban migrando de 16 a 32 bits y era importante que nosotros tuviéramos de hecho ya el soporte para 32 bits en el momento que se lanzara. Entonces en el momento que se lanzaba Windows 95 ya teníamos listo Delphi. Bueno, era un demo, era una versión incluso antes que beta. Esto ya se ha realizado
en la historia de Delphi, cuando se lanzó .NET, también lanzamos en aquel entonces un precompilador, una versión temprana de un compilador para .NET. Muy bien, después tenemos las versiones de Delphi 3 y 4. Se agregaron bastantes nuevas características del lenguaje y se agregó soporte para Windows 98. Unas de las versiones más utilizadas de Delphi, las versiones 5, 6 y 7 que ya había mencionado, introdujeron la funcionalidad de Internet. O sea, ya teníamos soporte incluso para generación de aplicaciones dinámicas web, algunos otros frameworks, soporte para XML, soporte para servicios, para web services SOAP, soporte para UML y soporte para lo que era Windows XP. Por aquí tenemos también la versión de Windows 2000, la odiadísima versión de Windows ME, pero bueno, que es más o menos... No sé si es más o menos odiada que la versión de Vista. Yo creo que es más odiada. Pero bueno, aquí nosotros respondimos a las necesidades del mercado, a los sistemas operativos. Delphi continúa evolucionando. De hecho, aquí viene una parte muy interesante de Delphi. En la historia de Delphi, de las versiones 2005 a 2010 se agregaron cosas bastante importantes. De hecho, por aquí se tuvo las versiones para Linux, como era Kylix. Esa versión no se menciona mucho. De hecho, a mí me gusta platicar esta era como la era medieval de Delphi. Por ahí muchos consideran que Borland perdió el rumbo, pero se crearon versiones muy interesantes. Kylix era una de ellas. La verdad, aquí cuando hablamos de Linux en el escritorio, nunca se ha cumplido realmente la promesa. Ahorita se vuelve a apostar un poco a lo que es creación de aplicaciones para Linux, para versiones de escritorio, pero con un enfoque distinto. Ahí Kylix lo que tenía era que el IDE de hecho ejecutaba dentro de Linux, y ahora el IDE sigue ejecutando dentro de Windows. Entonces les platicaba de otras versiones que tuvimos. Por ahí se tuvo la versión de Delphi 8. Esa versión fue muy importante. Yo participé de hecho en esas versiones, desde Delphi 5 hasta Delphi 8 fui líder de calidad de internacional en Borland. Entonces me tocó vivir la creación de estas versiones. Y por ahí tenemos lo que era Delphi para .NET. Entonces Delphi para .NET era una apuesta muy interesante porque aparte nos dio bastantes características del lenguaje muy importantes, como lo que es el for-in, los inline functions, generics, métodos anónimos, atributos decoradores en nuestras funciones, lo que es touch, namespaces, múltiples unidades, operator overloading o sobrecargas de operadores, métodos y propiedades estáticas y muchísimos cambios en lo que son nuestros editores. Tuvimos también, se integró lo que era un nuevo administrador de memoria, FastMM. Se agregó también Unicode, muy importante, el soporte para Unicode, para nosotros tener aplicaciones multilingüe. No que esto no se permitiera. Siempre que platicamos en nuestros talleres de migración, hago esta aclaración. Siempre se pudieron crear aplicaciones multilingüe, pero la diferencia era que antes se utilizaban los encodings de Windows, y cuando se integra Unicode a los sistemas operativos, ya se puede tener aplicaciones multilingüe, que en una sola aplicación se puede tener cualquier carácter set, ya sea japonés, chino, ruso, hebreo, o algún lenguaje o idioma europeo. ¿Okay? Ya para las versiones XC, esta es una evolución también bastante interesante. Es aquí precisamente donde se empiezan a agregar el desarrollo multiplataforma. Se empieza con Windows, que ya lo teníamos, pero tenemos ya lo que es Mac
OS, iOS y Android. Todo esto se hace con FireMonkey. Se agrega también FireDAC, nuestro nuevo motor de conexiones de base de datos. Se da soporte para REST mediante DataSnap. Ahorita vamos a platicar bastante del soporte REST. Se agrega también lo que es live bindings, temas, estilos, esta parte de ligado entre aplicaciones o app tethering también es bastante importante. Se da soporte para servidores en la nube o backend as a service, y agregamos también lo que es el PPL o la librería de programación en paralelo. Y muy importante aquí, se agrega el soporte para RAD Server. Esta parte de RAD Server, la estrella de desarrollo multicapa, es bastante importante. Por aquí vamos a tener más adelante un demo cortito de RAD Server. Ya en las últimas versiones, las versiones nombradas, a mí me gustan mucho estas versiones nombradas porque para mí marcan la era moderna del desarrollo Delphi. Las versiones de la 10.0 a la 10.3 se agrega lo que es el soporte para declaración de variables en línea, variables inline, muy interesante esta parte, la inferencia de tipos, algunas nuevas características para Windows 10, se amplía lo que es el soporte de FireDAC para algunos otros motores de conexiones, se perfecciona todo lo que es la parte de desarrollo multiplataforma, se agrega el uso de dispositivos Bluetooth y Bluetooth LE o de bajo consumo energético, la parte de beacons para hacer geoposicionamiento interno o indoors, todos los componentes de IoT, los nuevos estilos de Windows 10, y se agregan ya lo que son soporte para otras arquitecturas de 64 bits para los dispositivos tanto Intel como ARM. También aquí respondiendo a lo que estábamos platicando hace rato acerca de la necesidad de creación de aplicaciones de alta resolución o súper alta resolución, como lo que sería 1080, 2K, 4K y 5K. También se le agrega soporte para esto, lo que sería el High DPI, y muchas más mejoras de lo que es RAD Server. Por aquí, de hecho, tenemos la parte de nuestro roadmap. Eso es hasta donde estamos ahorita. Ya estamos a punto, de hecho, de liberar lo que sería RAD Studio 10.4. Ahorita ya estamos en beta y tenemos bastantes mejorías aquí en nuestro IDE, y tenemos también ya planeado lo que sería la versión 10.4.x. Ok, entonces, ¿por qué Delphi? Delphi nos da evolución constante sin abandonar el pasado. Esto es muy importante, porque así como les platicaba hace unos momentos, que nosotros con Delphi 5, 6 o 7 podemos crear aplicaciones para sistemas operativos que fueron lanzados 15, 20 años después. También podemos crear nosotros aplicaciones con la última versión de Delphi para sistemas operativos anteriores. Entonces aquí, de hecho, nosotros podemos seguir creando el mismo tipo de aplicaciones con la confianza de que no va a cambiar el framework, de que no va a haber nueva tecnología que no soportemos en unos años, que se va a abandonar precisamente el framework, como cuando nos pasa con algunos otros frameworks. Tenemos aquí una constante, y esa constante para nosotros desarrolladores es Delphi. Pasemos ahora a los distintos tipos de proyecto que podemos nosotros crear con Delphi de aplicaciones Windows. Tenemos que podemos crear aplicaciones GUI, que son muy seguramente las aplicaciones más comunes que nosotros crearíamos con Delphi. Podemos crear aplicaciones de consola, aplicaciones de panel de control, librerías dinámicas, librerías ActiveX y paquetes OBPLs, que serían lo equivalente a los assemblies de .NET que podemos nosotros crear con Delphi. En el caso ya pasando un poquito más a aplicaciones de tipo servidor, podemos crear aplicaciones de servicio, aplicaciones de servidor ya sea web, SOAP o REST, aplicaciones en la nube que nosotros podemos precisamente crear
para nuestros servidores, en aplicaciones de tipo backend que podrían servir a aplicaciones móviles, aplicaciones de panel de control también enfocadas a lo que sería la nube, librerías estáticas, y también podemos nosotros crear desde Delphi proyectos de pruebas unitarias para probar incluso nuestro propio código. Aquí vamos a pasar al IDE. Vamos a mostrar un poco de lo que podemos nosotros crear con Delphi. Nuestro IDE, esta es la versión 10.3.3. Y aquí tenemos precisamente todos los tipos de proyectos que podemos nosotros crear. Tenemos aplicaciones, lógicamente, de soporte de base de datos. En este caso serían módulos de datos para componentes no visuales precisamente para conexión con bases de datos. Esta es la parte de servidor con servidores de tipo DataSnap, aplicaciones REST. Aplicaciones multidispositivo, tenemos bastantes templates aquí nosotros para poder crear aplicaciones, y lógicamente nuestras aplicaciones en blanco. Tenemos también aquí la parte de aplicaciones de tercera dimensión o 3D que nos permite crear FMX o FireMonkey. Podemos crear también, y esto ya lo habíamos estado comentando, podemos crear nuestros paquetes de RAD Server, estos paquetes que siguen la arquitectura de microservicios que nosotros podemos montar sobre RAD Server, que a su vez puede estar montado ya sea sobre Apache o IIS. Aplicaciones web, en este caso, bueno, podemos crear lo que son los servidores SOAP, y aplicaciones genéricas de web. Para Windows, lógicamente, tenemos muchísimos templates, y aquí es donde podemos crear lo que ya habíamos comentado, DLLs, aplicaciones de panel de control. Podemos crear también nuestros modelos UML y muchas otras tipos de aplicaciones que podemos crear, como por ejemplo lo que son las pruebas unitarias. Entonces, estos son los tipos de proyectos que nosotros podemos crear con Delphi. Muy bien, vamos a pasar ahora a una breve comparativa de herramientas para desarrollo Windows. Aquí vamos a tocar un poco los temas de algunas otras herramientas de competidores con la que podamos nosotros comparar directamente Delphi. Pero antes de eso, vamos a revisar un poquito las ediciones que tenemos nosotros de Delphi. Tenemos esta nueva versión, en lo que es Delphi Community. Tiene todas las características de la versión Pro, pero con licencia para no profesionales y aficionados. ¿Qué significa esto? Y aquí Aldo, la parte comercial, nos puede platicar mucho más de esto, de los temas de licenciamiento. La versión Community, al igual que las versiones Community por ejemplo, de Visual Studio, tiene ciertas limitantes. La limitante principal es que no se puede utilizar para empresas que tengan ingresos mayores a $5,000. Entonces, esta es una de las limitantes, yo creo que a la que más le tenemos que poner atención. En el caso de la versión Pro, bueno, esta sí puede ser utilizada para aplicaciones comerciales de todo tipo y sin ningún límite de ingresos. Aquí se pueden crear aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y aplicaciones con acceso a bases de datos locales. De hecho, esta es una de las características principales. Cuando nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre Pro y Enterprise? Es precisamente el acceso a bases de datos locales o distribuidas. Delphi tiene su nombre, el nombre de Delphi es precisamente por las versiones tempranas de Delphi era la posibilidad de conectarse a Oracle. Entonces, Delphi, según la mitología griega, es a donde vas cuando necesitas hablar con el oráculo. Entonces, es por eso el nombre de Delphi. En el caso de Enterprise, podemos conectarnos a bases de datos remotas. Podemos crear aplicaciones cliente-servidor directo o aplicaciones multicapa. Además de que podemos crear aplicaciones para multiplataforma, en este caso Linux. ¿Por qué Linux? Linux
Como ya habíamos platicado, la promesa de Linux en el escritorio no ha sido realmente cumplida a través de estos años, pero Linux sí es una plataforma muy importante para todos los temas de servidores. Entonces con Enterprise ya podemos nosotros crear aplicaciones para Linux. En el caso de Architect y Enterprise, la diferencia principal que tiene son las herramientas que incluye. Tenemos herramientas precisamente enfocadas a lo que es la arquitectura de aplicaciones. Aquí vamos a ver un poquito más de detalle. Estas son las versiones. En todas las versiones podemos crear aplicaciones con lo que es BCL y FireMonkey. Entonces podemos crear aplicaciones para Windows o multiplataforma con cualquier versión. En el caso del acceso al código BCL y RTL de Delphi, tenemos un uso limitado en Community, pero en todas las demás versiones se incluye el código. Entonces, esto que nos permite el hecho de que tengamos código abierto nosotros, incluso antes de que se pensara en lo que era open source, nosotros damos acceso a lo que es el código de nuestras herramientas, porque es un ejemplo perfecto para nosotros poder basar nuestros estándares de código y muchísimas cosas así. En el caso de licenciamiento, como ya comentábamos, tenemos un uso comercial limitado. En el caso de Community y en las demás es ilimitado. Podemos distribuir cualquier tipo de aplicación. En el caso de la conexión con bases de datos, tenemos la parte de FireDAC, nuestro nuevo motor de conexiones. Ahorita les voy a dar un demo bastante rápido de FireDAC. En todas las versiones se incluye. Y tenemos también la parte de Interbase. Entonces, con Interbase, nosotros, especialmente con esta versión, la versión embebida, nosotros podemos hacer distribuciones con Ivy Light en Community y Professional y Ivy2Go en Enterprise y Architect. Estas son versiones incrustadas o embebibles, embedded, con las cuales nosotros podemos hacer bases de datos locales. Es una versión muy light de Interbase. Además, podemos conectarnos, y aquí sí, ya en las versiones bajas, Community Professional, ya no tenemos este acceso. Podemos conectarnos ya con bases de datos remotas, como ya habíamos comentado, Enterprise y Architect, crear aplicaciones Linux, crear servidores REST para Windows o Linux mediante RAD Server. En el caso de Enterprise y Architect, también aquí hay una diferencia. El licenciamiento de RAD Server incluido con Enterprise es de usuarios ilimitados, pero single site. Cuando hablamos de Architect, la distribución, los derechos de distribución son para múltiples sites, múltiples ubicaciones, múltiples servidores. También tenemos lo que serían los Enterprise Connectors, los conectores de Sidera, que nos van a permitir conectarnos a distintas fuentes de datos. Fuentes de datos de todo tipo, empresariales, fuentes de datos en la nube, incluso hasta de redes sociales. Con Sidera podemos tirar un componente o poner un componente en algún data module de alguna forma y conectarnos, por ejemplo, con un feed de Twitter, con Google Drive, con Gmail, y hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, podemos tener una tabla de clientes en un servidor Interbase o SQL Server. Y ahí, por ejemplo, podemos tener el handle o el usuario de Twitter. Utilizando uno de estos conectores de Sidera, podemos incluso jalar los tweets mediante una conexión de este tipo y hacer queries bastante interesantes. Se pueden conectar también a paquetes de contables. Hay muchísimos datos. Son cientos de fuentes de datos a los que nos podemos conectar. Podemos hacer también desarrollo y administración de base de datos ya con las versiones Architect, precisamente por las herramientas adicionales que tenemos. Y tenemos aquí también la parte de desarrollo web.
El desarrollo web se puede hacer porque con Architect se obtiene una licencia precisamente de Sencha Architect. Sencha, como ya habíamos mencionado al principio de nuestra presentación, Sencha es una empresa hermana de Idera, entonces, y está enfocada precisamente a todo lo que es el desarrollo web mediante componentes y frameworks como XJS, Xangular, XReact, incluso Web Components para el desarrollo web. Aquí tenemos una liga directa a lo que es nuestra página. Y estas ediciones son precisamente lo que les estaba platicando. Aquí hay mucha más información. Y en el white paper o documento técnico que vamos a estar distribuyendo, ahí vienen muchísimas ligas. Les recomiendo mucho que lo descarguen y le echen un muy buen vistazo, porque precisamente y sobre todo en las secciones más adelante que vamos a tener, vienen muchísimas ligas de información. ¿Okay? Ahora sí, vamos a platicar de la comparativa con otras herramientas de desarrollo. Cuando comparamos nosotros, por ejemplo, con Visual Studio, bueno, ahí podemos crear aplicaciones nosotros con C++, C#, Visual Basic, con TypeScript, que es un transpilador a JavaScript, Python y F#. Es nativo, de hecho, para C++, pero para los demás lenguajes, hay una compilación a bytecode y después se hace lo que es el JIT para llevarlo a código nativo. Se pueden crear aplicaciones consola, desktop, servidor, y ahí podemos nosotros hablarle al API de Windows directamente. Se puede utilizar, y aquí ya habíamos mencionado muchos de los frameworks, el Microsoft Foundation Classes, WinForms o algunos de los otros frameworks nuevos que van saliendo a cada rato, como Silverlight, WPF y UWP. C# también soporta lo que es desarrollo multiplataforma con Android y iOS a través de Xamarin y Xamarin Forms. Aquí, a pesar de que las aplicaciones que se crean con Xamarin son nativas, son aplicaciones realmente nativas, lo que no tenemos es esta parte de diseño de formas tal cual como nosotros lo tenemos en Delphi. Por aquí hay algunos estimados de hecho personales. Yo les puedo decir que con Xamarin nosotros más o menos tenemos de la mitad a un tercio del código compartido, y lo demás es código que sí tenemos que hacer específicamente para Android o para iOS. En el caso de Xamarin, las formas que se crean, los formularios, las pantallas, se crean en específico para cada una de las plataformas, y en el caso de Xamarin Forms, ahí sí son multiplataforma, pero no hay un diseñador por lo pronto. Entonces, ahí parece que ya se está trabajando en ello. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna otra herramienta como JetBrains, podemos nosotros desarrollar con Java, con Kotlin, igual JavaScript o TypeScript, Scala, Groovy, C y C++. Es nativo igual para C++. Y se utiliza el JVMs para los demás. Podemos hacer aplicaciones escritorio. Podemos hacer aplicaciones servidor, aplicaciones web y aplicaciones multiplataforma. Aquí, lógicamente, nosotros tenemos que armar nuestro toolset, nuestro toolchain. En este caso necesitaríamos utilizar algún compilador, por ejemplo, de C++. Si vamos a utilizar Java o Kotlin, bueno, podemos utilizar los plugins para desarrollo Android. De hecho, JetBrains de IntelliJ es la base para el Android Studio para desarrollo Android. Entonces, con él, lógicamente, bueno, pues podemos hacer aplicaciones directamente para Android. En el caso de Eclipse, un IDE altamente extensible y que hemos utilizado muchos desarrolladores. Tenemos nosotros desarrollo también Java, C++, Fortran, JavaScript, entre muchos otros. Es nativo para C++ y Fortran y utiliza el JVMs para los demás. Podemos también nosotros crear aplicaciones de tipo escritorio y servidor y multiplataforma. Tenemos también un nuevo IDE, nuevo relativamente, lo que es el Visual Studio Code. Es un IDE de código abierto. El IDE por sí mismo es un IDE multiplataforma en el cual nosotros podemos
crear o escribir código C++, C Sharp, Python, y es muy utilizado para todos los lenguajes. Para desarrollo web podemos hacer nosotros proyectos con HTML, CSS. De hecho, la integración con los toolchains es bastante buena, pero sí tenemos nosotros que armar nuestro propio toolchain. Tenemos que escoger, no sé, algún minifier, algún motor para un preprocesador, perdón, para CSS, ya sea SAS o LESS. Entonces ahí nosotros tenemos que armar nuestro propio toolchain. Como les comentaba, el IDE es multiplataforma, podemos ejecutarlo desde Windows, macOS y Linux, y el desarrollo en sí está muy centrado en el editor. Entonces nosotros tenemos el editor en el centro de nuestro toolchain, y por ahí podemos agregar entornos de compilación y depuración, pero en base a este editor. Mucho del desarrollo moderno web se hace en editores de este tipo, por ejemplo Atom, Sublime y muchos otros, pero aquí en esta área Visual Studio Code está ganándoles bastante terreno. Con esto pasamos a las ventajas clave de Delphi para desarrolladores Windows. ¿Cuáles son realmente las ventajas que nos va a dar Delphi cuando lo comparamos con algún otro ambiente? La principal, en mi opinión, sería lo que es el desarrollo visual. Nosotros podemos realmente desarrollar aplicaciones, como ya habíamos comentado, aplicaciones responsivas. En Delphi ya conocemos toda esta parte de responsividad. Tenemos los temas de padding, márgenes, alineaciones, todo esto siempre, bueno, ya tiene mucho tiempo Delphi con esto desde sus versiones muy tempranas. En las versiones más nuevas, desde las versiones nombradas que habíamos platicado, tenemos la parte de layouts que se agregan a layouts que ya teníamos nosotros, pero podemos hacer layouts de tipo grid, en el cual tenemos columnas y renglones en donde los controles se van a ir acomodando en base a este arreglo. Tenemos paneles de flujo en los cuales se comportan los componentes como si estuvieran dentro de un renglón. Son estos precisamente los flow panel o flow layout en el caso de FireMonkey. Tenemos cientos de componentes visuales y no visuales, entonces esta es una probadita únicamente de todos los componentes que tenemos. Y aparte, nuestro IDE es muy extensible, entonces antes de que existiera antes de que existiera Eclipse, nosotros ya conocíamos o ya nuestro IDE era precisamente altamente extensible. Esto, ya que lean el white paper de David Eye, por ahí se comenta precisamente esta parte, la parte de la extensibilidad que se podía, con la que fue creado, de hecho, cuando desde su concepción el IDE precisamente se pensó en esta extensibilidad. Por aquí tenemos la parte del Feature Matrix, con todas las funciones y todo lo que se ha ido agregando a nuestro IDE. Y a lo que es Delphi. Aquí tenemos incluso la comparación entre versiones. Entonces les recomiendo también que le den un vistazo a esto. Muchas de las preguntas que nos mandan a nosotros como Sales Consultants es precisamente si, oye, en la versión Community o en la versión Pro puedo hacer esto. Casi siempre las respuestas se pueden encontrar aquí precisamente. Tenemos también lo que es nuestro administrador de paquetes Gerrit. Aquí les recomiendo mucho que le den un vistazo. De hecho, aquí nos vamos a cambiar al IDE y vamos a abrir Gerrit. Este administrador de paquetes, para los que utilicen o hayan utilizado Visual Studio, sería lo equivalente a paquetes Nuggets. Desde aquí nosotros podemos descargar componentes, podemos agregar las dependencias a nuestros proyectos para cuando llevemos nuestros proyectos a otra computadora, que estemos colaborando en equipo con algún otro desarrollador, o si las llevamos, por ejemplo, a alguna máquina en donde se hagan las compilaciones, estas dependencias se van a descargar desde aquí.
Tenemos aquí muchísimos tipos de componentes, precisamente librerías gratuitas, librerías pagadas, ejemplos, todo esto de Internet of Things que ya les estaba comentando, con los cuales nos podemos conectar a miles de dispositivos. Estos son los dispositivos que se soportan de manera directa, pero Delphi soporta el protocolo Z-Wave, con el cual nos vamos a poder conectar a lo que sea. Plugins del IDE, estilos y bastantes proyectos de ejemplo los podemos descargar de aquí. Proyectos de ejemplo incluso que colaboran con Sencha. Entonces nosotros podemos crear un pequeño servidor RAD que va a servir a una aplicación móvil, y esa misma aplicación móvil, ese mismo servidor puede ser utilizado para desarrollo web. Muy bien, regresamos a nuestra presentación y ahora sí platicamos un poquito de FireDAC. FireDAC, como ya habíamos comentado, nuestro nuevo motor de conexión de base de datos, es fruto de 10 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones de base de datos en mundo real, con ejemplos prácticos. Nos permite conectarnos, nos permite concentrarnos en desarrollar únicamente la aplicación y pues no distraernos con las complejidades de alguna interacción con la base de datos. Nos da un set de componentes con muchas características para conectarnos a muchos tipos de motores de bases de datos o RDBMS, y utiliza un conjunto de componentes para conectarnos a todos los RDBMS compatibles. Ahorita les voy a mostrar un poco de eso, y podemos nosotros pues en realidad reducir el costo total de propiedad, el Total Cost of Ownership, al proporcionar un menor costo. Requerimos menos tiempo para aprender y familiarizarnos con estas, en realidad con un motor de conexión únicamente, y el desarrollo de las aplicaciones es directo. Aquí, estos son los componentes que tenemos, y me gustaría en especial mostrarles este playlist. Es un playlist de Embarcadero Latinoamérica, y aquí tenemos muchos ejemplos precisamente del uso de FireDAC. Este es uno de los recursos que más les voy a recomendar. Está a cargo de Fernando Risato, mi compañero de Embarcadero Latinoamérica. Él está en Brasil, y aquí precisamente estamos hablando, se tocan muchos temas acerca de todas las tecnologías que tenemos. Entonces, esto se lo recomiendo mucho. Y ahora sí, pasamos al IDE. Vamos a crear un pequeño proyecto. La verdad, esta sesión no es muy técnica. Perdón, se pasó a la otra pantalla. Pero sí quisiera mostrarles algunas cosas prácticas. Este es nuestro explorador de datos, donde aquí tenemos acceso a todos los motores de conexión que les estaba comentando. Tenemos conexión precisamente a todo lo que sería FireDAC, a todos los motores locales y remotos. Incluso tenemos conexión con bases de datos no SQL como Mongo. Ahorita no tengo ninguna, pero podemos conectarnos. Vamos a conectarnos aquí a Interbase, y tenemos aquí acceso a nuestras tablas. Tenemos acceso, vamos a ver, por aquí hay alguna de SQL Server. Esta es una pequeña base de datos en SQL Azure, en SQL Azure, en la nube, y fácilmente nosotros podemos poner componente, jalar el componente. Tenemos aquí nuestra conexión, nuestra tabla. Este de hecho es un query que va a jalar los datos sin parámetro en este caso, pero aquí nosotros podemos agregar todos estos campos. Estos campos vamos a pasarlos todos directamente para acá. Vamos a poner un navegador rápidamente. Vamos a conectarlo al dataset, al data source. Lo ponemos aquí abajo.
esta pequeña tablita, vamos a activarla y ya tenemos una aplicación directamente conectada a una base de datos remota. Esta aplicación no es una aplicación nativa de Windows, va a ejecutar muy rápido, ejecutó en la otra pantalla, pero ya tenemos una aplicación conectada. FireDAC en realidad es reemplazo no nada más para VDE, porque de hecho el siguiente motor de conexión, la siguiente generación de motores de conexiones que teníamos nosotros fue DB-Express. DB-Express tenía la particularidad que los datasets que manejaba eran unidireccionales. Eso quiere decir que podíamos jalar o empujar los datos, no teníamos una conexión bidireccional como la tenía VDE. Entonces FireDAC precisamente nos va a dar una conexión bidireccional, va a simular de hecho una conexión bidireccional, pero con la misma rapidez de DB-Express. Tenemos por aquí de hecho podemos conectarnos a ODBC, cualquier cosa que nos conectemos de ODBC lo podríamos hacer también. Y tenemos, regresando acá, los componentes precisamente de los que estábamos hablando. En el caso de FireDAC, por ejemplo, a conexiones locales, tiene componentes bastante interesantes como el Local SQL, en el cual podemos nosotros correr queries directamente a datasets que tenemos únicamente locales. Entonces vamos a pensar que, como habíamos platicado hace rato, que tenemos un conector CData del cual vamos a jalar correos electrónicos. Entonces, si queremos hacer todavía un query de los datos, podemos utilizar precisamente uno de estos componentes, el FD Local SQL, y nos va a permitir hacer, como les digo, cosas bastante interesantes. Además, tenemos esta parte de Live Bindings o los enlaces visuales, en la cual nosotros ya no nos preocupamos únicamente por hacer o por utilizar componentes data aware, como saben, todo desde que tenemos conexión a bases de datos mediante VDE, podemos utilizar nosotros componentes data aware, que son por ejemplo todos estos componentes, si se fijan, son DB edits. Tenemos lógicamente DB image, cualquier tipo de componente. Tenemos por aquí una novedad, lo voy a mostrar. Vamos a mostrarlo aquí en plataforma única. Tenemos la parte de Live Bindings y nosotros vamos a poder utilizar cualquier tipo de componente. Entonces aquí vamos a poner un edit normal, un label, vamos a poner un memo y ponemos, yo creo que con eso es suficiente. Movemos aquí nuestros edit boxes. El label ya no vi dónde quedó. Sí, aquí está. Perdón, vamos a moverlo por aquí y vamos a hacer esta conexión que les estaba platicando. Podemos nosotros tomar directamente de esta tabla, podemos tomar alguno de los campos y conectarlo directamente al componente que yo quiera. Podemos incluso conectarlos entre ellos. Por aquí tenemos un campo que estaba bastante largo, que es este salesperson. El password hash. Vamos a poner este password hash y lo ponemos aquí al memo.lines. Si se fijan aquí, ya con live bindings nosotros podemos interconectar componentes. Esto es, cuando lo hacíamos con código, lógicamente llevaba algo de código porque necesitábamos controlar cuando se cambiaba de registro. Por ejemplo, íbamos aquí a algunos de los eventos que teníamos, before scroll o el after scroll. Entonces asignábamos los datos del dataset a nuestro componente y de regreso en caso de que hubiese algún cambio. Esto ya ahorita es completamente automático. Entonces esto es bastante útil porque nos ahorra mucho código. Muy bien, volvemos acá a nuestra presentación. Y vamos a platicar de las herramientas visuales bidireccionales.
Entonces, ¿qué son estas herramientas visuales bidireccionales? Esas las hemos tenido también por mucho tiempo. Tenemos nuestro diseñador de formularios, el Form Designer, está integrado y nos permite crear aplicaciones visualmente, aplicaciones nativas. Cualquier cambio en la interfaz que tengamos nosotros lo podemos hacer directamente desde nuestro Object Inspector. Entonces regresamos aquí y lógicamente cualquier cambio que tengamos nosotros lo podemos modificar aquí. ¿Qué significa que sean bidireccionales? Bueno, que cualquier cambio que se haga, ya sea en la forma o en el Object Inspector, se va a modificar acá. Por ejemplo, el simple hecho de mover un componente va a mover aquí las propiedades. Incluso si yo quiero ver esta forma como texto, puedo realizar ese mismo tipo de cambios. Cualquier cambio que yo realice aquí va a verse reflejado. Regresamos a la forma y platicamos también acerca de lo que tenemos con UML. Tenemos soporte para UML y aquí podemos presentarles bastante información acerca de UML, de los conceptos que se manejan y del modelado precisamente que nosotros podemos utilizar. El modelado, nosotros agregamos el modelado a nuestros proyectos también desde aquí directamente desde el IDE, Model View, y con eso vamos a agregar soporte para modeling. Ok, después tenemos esta parte de estilos y temas. Delphi tiene un conjunto de estilos que son también extensibles que nosotros podemos utilizar y agregar a nuestras aplicaciones. Entonces también vamos a regresar aquí al IDE, hacerlo bastante rápido con esta aplicación que ya quedó un poco desordenada. Pero aquí nosotros vamos a opciones de nuestro proyecto. Checamos aquí esta parte de apariencia y bueno, hace ratito ejecutamos nuestra aplicación. Aquí vamos a cambiar rápidamente. Bueno, vamos a utilizar este Windows Dark. Salvamos, ejecutamos nuestra aplicación. Vamos a pasarla a esta ventana y la aplicación en automático cambia. Este tema, bueno, es muy parecido a lo que era el Windows Metro, que ya cambió de nombre, pero sigue siendo utilizado incluso en los ajustes de Windows. Entonces nosotros podemos responder a los cambios de tema de Windows utilizando los cambios de apariencia de temas. Nosotros podemos incluso crear nuestros propios estilos con el VCL Style Designer. Es una herramienta que viene incluida con Delphi y podemos hacer los cambios que nosotros necesitemos. Hay un conjunto también de estilos premium que podemos nosotros adquirir desde el administrador de paquetes Gerrit. Continuamos con la parte del acceso al API de Windows y también esto que comentábamos hace rato de las unidades de WinRT. Como les comentaba muy al principio de nuestra sesión, la razón por la cual las aplicaciones Delphi viven por tanto tiempo, son tan longevas y funcionan tan bien, es precisamente porque funcionan directamente contra el API de Windows. Mientras siga existiendo Windows y tenga su API, nuestras aplicaciones van a funcionar. Y mejor aún, Delphi incluye el código fuente del RTL. El RTL son las envolturas o wrappers alrededor del API de Windows. Entonces, precisamente el RTL es el que nos va a dar esta capa de envoltura, esta abstracción de los API de Windows para hacerlo mucho más fácil mediante el uso de componentes. Pero si aún así nosotros necesitamos accesar lo que sería el API de Windows, lo podemos hacer. Si los APIs o los headers del API no están disponibles en la versión que estamos utilizando, se pueden descargar también. Por ahí en Gerrit está una de las librerías más importantes de Delphi, la librería de Jedi. Jedi precisamente trae muchos de los headers que aún no se incluyen en Delphi, precisamente para nosotros hacer el uso del API. También incluimos en este caso las unidades de WinRT para precisamente
hacer uso de las últimas características que se tienen en Windows 10, que son estas librerías y APIs de Windows RT. Tenemos también la parte de librería, el PPL, la librería de programación en paralelo. Con el RTL se incluye esta biblioteca o esta librería, y que es lo que nos permite precisamente ejecutar tareas en paralelo. El PPL incluye un grupo de subprocesos que se ajusta automáticamente según la carga del CPU. Esto de hecho se hace en automático, evitando así la necesidad de que nosotros tengamos que administrar nuestros subprocesos. Para esto precisamente tenemos muchos ejemplos, y aquí en esta parte tenemos una liga directa a lo que sería el PPL, y bueno, a la documentación de PPL, y tenemos también aquí en nuestro playlist que ya hemos visitado varias veces, tenemos también algunos temas precisamente de PPL y algunos ejemplos bastante prácticos. Ya en el caso de Windows 10, bueno, nosotros tenemos componentes que directamente nos van a permitir sacarle mucho más provecho a lo que sería este nuevo modelo de aplicaciones en Windows 10, con lo que sería nuestro T-Windows Store. Podemos conectar nuestras aplicaciones con la tienda directamente de Windows Store. Entonces nosotros con ello podemos tener versiones de prueba, versiones pagadas, y hacer bastantes cosas con esto. Tenemos también el Notification Center, que es precisamente para utilizar las notificaciones que tiene Windows 10, las notificaciones que salen en la parte el Task Manager, o de la parte inferior derecha de nuestra pantalla. Estas notificaciones que nos mandan las aplicaciones, precisamente nosotros las podemos hacer con el T-Notification Center. Y esta parte del Sharing Contract, que parece que ya habíamos mencionado, es equivalente, o lo equivalente, a los intents de Android. Entonces nosotros podemos crear comunicación entre varias aplicaciones, precisamente con un contrato para compartir información, notificaciones y cualquier tipo de datos. También aquí en el Academy tenemos ejemplos de esto. En nuestro canal de Embarcadero, precisamente cuando fue lanzado 10.3.3, también hicimos un refresh de las cosas nuevas que se tenían, y ahí tenemos algunos ejemplos del Sharing Contract. Muy bien, pasamos a la parte que también ya habíamos mencionado, el soporte de HiDPI para Windows 10. Tenemos en la versión 10.3 y la versión 10.3.3 bastantes mejorías, precisamente para el soporte que les estaba comentando. ¿Qué es esto de HiDPI? Bueno, como va creciendo la resolución de nuestros monitores, si utilizáramos la resolución nativa de un monitor 5K, todo se vería muy pequeñito en la pantalla. Entonces precisamente Microsoft agregó esta característica a Windows para poder escalar nosotros las aplicaciones, o la vista de nuestras, incluso de todo el sistema operativo. Entonces, cuando el usuario hace alguno de estos cambios, nosotros con las aplicaciones Delphi podemos responder de manera nativa a los cambios, y hacer que nuestra aplicación se vea nativa, se vea nítida en cualquier tipo de monitor. Si no, no sé si se han fijado que hay algunas aplicaciones no diseñadas con HiDPI en mente, se ven un poquito borrosas en los monitores de alta definición, o cuando se hace este cambio de scaling. Se incluye esta lista de imágenes y soporte de colecciones de imágenes. Entonces nosotros antes, ¿se acuerdan? Teníamos lo que era el T-Image List. Ahora, ese T-Image List grababa precisamente una imagen de un solo tamaño. Con estas colecciones podemos incluir distintas resoluciones en nuestros proyectos. Se agrega en la última versión el soporte para Per Monitor versión 2, que es precisamente lo que nos va a dar soporte para cambio de escala, cambio de scaling, el cambio de scaling para distintos monitores. ¿Por qué? Porque Windows permite tener
lógicamente varios monitores, pero cambiar el scaling de distinta manera en los distintos monitores. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en una laptop. La laptop tendrá una pantalla de unas 13 pulgadas y en un monitor de 20 y tantas pulgadas. Entonces, pues aquí precisamente es donde se podría aplicar eso. En la pantalla más pequeña haría el scaling más grande, en la pantalla más grande no se necesita. Entonces, cuando nosotros pasamos nuestras aplicaciones de un monitor a otro, deben de responder precisamente a esto. Aquí tenemos bastantes ligas, esta ya no la voy a visitar, pero sí les recomiendo que cuando descarguen el white paper pues se aseguren de visitar todas estas ligas. Continuamos con la parte que les comentaba de las múltiples pantallas para VCL y FMX. Aquí en esta parte, bueno, esto es una característica que ya teníamos por bastante tiempo en Delphi, pero se agregan bastantes mejorías. Tenemos una variable global de tipo tscreen que se llama screen, que es precisamente donde nosotros vamos a poder jalar y empujar información acerca de los monitores. Podemos incluso sacar las características, no físicas, pero por ejemplo de resolución. Podemos checar las fuentes disponibles, podemos hacer una enumeración de las pantallas, podemos modificar aspectos del cursor dependiendo de la pantalla en donde estemos ejecutando. Tenemos también RAD Server, ya les había comentado de RAD Server. RAD Server es una de mis herramientas favoritas de RAD Studio. En realidad es como les comentaba, una arquitectura de microservicios que nos va a permitir desplegar o distribuir aplicaciones de tipo servidor REST de manera muy sencilla. Podemos crear aplicaciones backend o incluso middleware que se van a ejecutar en la nube y que van a servir a muchos distintos tipos de aplicaciones. ¿Cuáles son estos tipos? La aplicación que se les ocurra. Entonces vamos a pasar otra vez al IDE y vamos a cerrar esto. Vamos a crear un pequeño paquete de RAD Server. Este es el demo de los 2 minutos. Nunca me tardo 2 minutos porque estoy describiendo la aplicación, pero vamos a hacer aquí un pequeño demo. Vamos a ponerle RAD demo. Creamos un módulo de datos. Aquí podemos nosotros publicar precisamente endpoints de ejemplo. Podemos publicar documentación de nuestro API en formato Swagger, o podemos utilizar algunos endpoints directamente. Podemos crear endpoints. Entonces vamos a utilizar alguna basecita de datos, esta que tenemos aquí. Es una base de datos Interbase. Aquí se puede utilizar igual. Bueno, aquí de hecho tenemos la DSQL que teníamos hace rato, SQLite. Vamos a publicar estas 4 tablas. Le damos finalizar y ya está nuestro servidor. Ya está. Aquí lo puedo correr y ya va a ejecutar. ¿Qué es lo que nos va a hacer ese pequeño wizard? Nos va a poner la conexión, los queries que estamos platicando, y para cada uno de ellos va a poner un componente que va a publicar este dataset como un objeto o como objetos, una lista de objetos JSON. Estos componentes de hecho van a responder a los distintos verbos de HTTP, que son en los que está basado REST, bliss, get, put, post y delete, que nos van a dar un CRUD completo. Entonces con esto nosotros ejecutamos la aplicación. Nos va a ejecutar una versión de desarrollo de RAD Server. En realidad esta es únicamente para depuración. Ya cuando queremos hacer nuestra depuración, nuestra distribución, lógicamente pues esto lo haríamos contra algún servidor como Apache o IIS. Vamos a abrir un browser. Esta ya es nuestra aplicación ejecutando. Aquí vamos a poner el recurso al que vamos a acceder y nos va a regresar todos los datos que teníamos por ahí. Este sería nuestro list. Vamos a hacer un get
vamos a escoger este registro. Aquí nos hace un get. Incluso aquí ya, aquí ya de hecho ya está listo para que nosotros utilizáramos una aplicación móvil desde algún dispositivo de algún celular o desde alguna página web, porque este ya es el backend ya está listo, ya está hecho. Aquí no estoy parametrizando nada, pero lógicamente podemos ya empezar a parametrizar. Empezamos a mandar los datos que necesitemos y toda esta parte del paginado para hacer, por ejemplo, lo que sería un lazy loading, se puede manejar desde aquí y es bastante sencillo de utilizar. Por aquí tenemos esta liga precisamente también disponible en el white paper. Me gustaría recomendárselas mucho, porque es un webinar acerca de una conversión de una aplicación legacy que tiene 20 años en desarrollo a microservicios. Está muy padre, la verdad, porque tiene una arquitectura precisamente en la cual nosotros se utilizan microservicios sobre microservidores. Entonces se monta sobre Dockers en Linux con una conexión a una base de datos remota. Entonces nos da lo que sería una aplicación multicapa. Ok, con esto vamos a pasar a otra de las características. Esta parte de app tethering o interconexión, interacción entre aplicaciones. Aquí nosotros con app tethering podemos conectar aplicaciones de tipo móvil a aplicaciones escritorio. Entonces, si tenemos una aplicación satélite, por ejemplo, para nuestra aplicación principal, vamos a pensar que es una aplicación de administración de citas de algún consultorio, podemos utilizar la aplicación móvil para interconectarla con la aplicación de escritorio y esta a su vez conectarse a lo que sería el servidor de base de datos o algún servidor ya directamente en la nube o múltiple capa. App tethering no depende de ningún protocolo en específico. Se puede utilizar Bluetooth, puede utilizar TCP y lo que nos va a permitir es que nuestras aplicaciones descubran a otras aplicaciones. O sea, si tenemos dos aplicaciones en dos dispositivos, una aplicación, corriendo en distintos dispositivos, se pueden detectar entre ellas, se pueden compartir datos y lo más importante, esta parte de ejecución de acciones remotas. Pasamos ahora a la parte de Bluetooth, beacons, beacon fencing y IoT. Delphi nos permite hacer interconexión con dispositivos Bluetooth, Bluetooth de todo tipo y con estos tipos de dispositivos LE que son low energy o de bajo consumo energético. Esta tablita nos muestra aquí la plataforma y el soporte para cada uno de estos dispositivos. Con estos dispositivos Bluetooth LE de hecho podemos hacer cosas muy interesantes. Estos dispositivos son tags de Bluetooth o etiquetas electrónicas que nosotros podemos incluso medir distancias, y yendo un poco más allá podemos platicar acerca de los beacons. Beacons son un dispositivo especial de estos dispositivos Bluetooth LE con los cuales podemos hacer geofencing o marcado de áreas con dispositivos electrónicos. Entonces con esta parte de beacon fencing y con RAD Server, de hecho, nosotros podemos hacer esto que estamos mostrando aquí, en la cual nosotros podemos detectar cuando un usuario accesa a un área. Por aquí tenemos bastantes ejemplos prácticos de esto. Se utiliza en museos, se utiliza en tiendas departamentales para hacer posicionamiento, no geoposicionamiento global, sino posicionamiento indoors o dentro de edificios, con el cual nosotros podemos detectar cuando un usuario utilizando un celular entra a un área, y podemos mandar notificaciones precisamente a las aplicaciones que nosotros creemos con Delphi en base al posicionamiento del dispositivo con relación
a lo que serían los beacons. Entonces, es precisamente uno de los eventos que se puede utilizar, on zone enter. Entonces, nosotros podemos diseñar precisamente planos, utilizando los planos que tengamos de algún edificio, de alguna planta física, y podemos ir posicionando los beacons precisamente donde se encuentren físicamente en este diseñador y así generar áreas precisamente. Entonces vamos a pensar que un usuario viene por aquí y nosotros podemos ir detectando precisamente mediante trilateración el posicionamiento de estos usuarios. Por ahí tenemos en el white paper algunos ejemplos prácticos de un museo en Japón y de tiendas departamentales. Aquí en México precisamente se instalaron alrededor de 5,000 beacons en una tienda departamental precisamente para esto. Podemos ir mandando ofertas, podemos ir mandando información acerca, en el caso de los museos, de los salones a donde se va entrando. Entonces es bastante interesante lo que se puede hacer con esto. Y por último, la parte de IoT. Ya lo habíamos platicado, incluso ya mostramos en Get It. Se tienen muchísimos dispositivos ya soportados de manera nativa y también podemos conectarlos a otros dispositivos utilizando, como habíamos platicado, los protocolos de Z-Wave. Avanzamos con las ventajas y características clave de Delphi. Otra de las características clave que tenemos es Interbase. Interbase es una base de datos muy poderosa y con un muy bajo footprint. Entonces nosotros podemos crear aplicaciones empresariales con bases de datos distribuidas que se pueden poner en la nube, como en el caso de Interbase, o incluso bases de datos locales en los dispositivos. Entonces aquí se tienen muchas ediciones de Interbase, no voy a platicarlas todas, pero podemos tener desde bases de datos embebidas hasta bases de datos en la nube. Algunas de las características y novedades que tenemos, esta parte de Change Views. Change Views nos va a permitir acelerar nuestras aplicaciones y reducir el tráfico que viaja en la red, porque con Change Views nosotros tenemos snapshots o imágenes en el tiempo de los datos como están en cualquier momento, en el momento de la escritura o en algún momento de lectura. Esta característica está muy ligada a la arquitectura multigeneracional que tiene Interbase. Entonces, con Interbase nosotros lo que tenemos son múltiples generaciones de los estados de los datos que tenemos en nuestra base de datos. Incluso cuando nosotros hacemos una lectura de datos utilizando Interbase, se abre una transacción. Esta transacción se cierra cuando nosotros cerramos la conexión. Eso nos permite en todo momento tener integridad referencial sin afectar a las demás transacciones o conexiones que estén hechas a esa base de datos. Tenemos también la parte de Event Alerts, con las cuales desde la base de datos se pueden hacer notificaciones como ahora las conocemos como las notificaciones de tipo push a nuestras aplicaciones. Podemos también personalizar campos, procedimientos, funciones y triggers. Aquí volvemos al tema de extensibilidad. Podemos extender nosotros Interbase utilizando funciones definidas por el usuario y con esto realmente tener una base de datos muy poderosa. Tenemos la parte de generadores también. Ya ahorita casi todas las bases de datos modernas lo tienen, con el cual nosotros podemos ir generando precisamente llaves autoincrementales primarias. Además, y esta es una novedad que tenemos en Interbase, tenemos la encriptación a varios niveles. Tenemos encriptación a nivel columna y tenemos encriptación a nivel completo de toda la base de datos. Entonces, aquí ya no importa si algún usuario malicioso, alguien que quiera accesar la base de datos, antes cuando se tenía acceso al servidor, ya se tenía acceso a todos los datos de esa base de datos. Ahorita con la encriptación a varios niveles podemos, como les digo, encriptar a nivel tabla, a nivel columna y a nivel archivo.
Continuamos, por último, con las características clave de Delphi, con Enterprise Connectors. Enterprise Connectors nos va a permitir, como ya habíamos comentado, conectarnos a cualquier tipo de fuente de datos. Bueno, no a cualquiera, pero a muchísimas fuentes de datos. Se incluye una de las versiones de Enterprise Connectors ya con en las versiones Enterprise y Architect, y aún así hay una versión aún más avanzada que nos permite conectarnos a cientos de fuentes de datos. Por aquí vamos a mostrar la página de Enterprise Connectors para que vean los tipos de bases de datos, de fuentes de datos a las que nos podemos conectar. Entonces tenemos cosas como tan sencillas como Access, o podemos conectarnos a fuentes de datos en la nube como Amazon S3 o Athena, a DocuSign para la firma de archivos digitales, Microsoft Dynamics, Evernote, Facebook, Gmail. Como les comento, tenemos acceso a cualquier, no a cualquiera, pero pues sigo repitiendo cualquiera, es que de verdad que parece que fuesen todas las fuentes de datos que nos quisiéramos conectar, a Teams ahorita que está tan de moda, a Magento, a todos estos. Entonces, las que están incluidas precisamente son las que están en negrita, las que están en gris son las que es una capa más avanzada, es esta. Nosotros la que incluimos en la versión profesional, entonces con esta podemos conectarnos a todas estas fuentes de datos, así como lo hice hace rato, tirando un componente, así de fácil es. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente sección de nuestra presentación, a la productividad y rendimiento del código Delphi. Ok, ¿por qué? Ya platicamos de por qué Delphi, cuáles son las características, pero ahora sí vamos a ver en base ya a datos duros por qué nuestros usuarios nos prefieren. Tenemos por aquí una encuesta que se realizó, una empresa que se llama TechValidate a más de 1,200 empresas, en las cuales de hecho reportan un 89% de reducción de ciclos de entrega. ¿Qué significa esto? Que de las 1,200 empresas que se encuestaron, el 89% dijo que el utilizar Delphi los ayudó a crear aplicaciones y soluciones más rápido. Según esta encuesta, los 5 desafíos que resuelve RapidStudio o Delphi son la creación de aplicaciones de alto rendimiento. El 50% dijo: nosotros utilizando Delphi creamos aplicaciones de alto rendimiento con compatibilidad con las últimas plataformas y dispositivos, también en un 50%, con el cumplimiento de los plazos de nuestro proyecto en un 37%, con la distribución a múltiples plataformas en un 36% y con un diseño responsivo en un 27%. Entonces, los retos que resuelve Delphi son estos. Y pasamos también, en la encuesta se preguntó también las características que son más importantes para los usuarios de Delphi. En un 82% opinaron que el diseño visual es la característica más importante. Librerías integrales de componentes, que tengamos suficientes componentes, eso respondió al 69%, compilación nativa un 58% y soporte multiplataforma 55%. El 44% de esas empresas encuestadas han utilizado Delphi y o C++ Builder para escribir, compilar y empaquetar más de 20 aplicaciones. Entonces, estas empresas son precisamente empresas que utilizan la herramienta de desarrollo RapidStudio, Delphi o C++ para crear aplicaciones constantemente. Los principales casos de uso de estas empresas y de las aplicaciones que fueron creadas, el 60% fueron aplicaciones empresariales, 36% aplicaciones industriales, 32% aplicaciones de ingeniería, el 29% aplicaciones de productividad y el 18% aplicaciones científicas. ¿Qué es lo que nos da esta productividad? Los componentes multiplataforma, cosas como Live
bindings, diseños e interacción con datos en vivo, como ya estuvimos mostrando en nuestro demo rápidamente de FireDAC. El Code Insight es otra herramienta excelente que tenemos nosotros para el desarrollo. De hecho, la siguiente versión 10.4 trae muchísimas mejoras aquí en Code Insight con las nuevas características del lenguaje de Delphi. Por ahí se tuvieron algunos problemas con lo que es Code Insight. Estos se resolvieron en C++ Builder con el LSP. Y precisamente esa misma tecnología, LSP, se está implementando para Delphi. Tenemos integrado dentro del IDE métricas y auditorías de código. Tenemos soluciones automatizadas de prueba. Bueno, no integradas directamente, pero podemos trabajar directamente con herramientas como TestRail, Ranorex o TextComplete. De hecho, de Ranorex se incluye una versión de prueba extendida en la versión Architect. ¿Y por qué menciono esto? ¿O por qué menciona esto David Aye? Es precisamente porque dependiendo de los distintos frameworks que se estén utilizando, muchas veces estos frameworks, cuando se dibujan por ejemplo en el GPU, las herramientas de automatización no pueden ver los componentes, no los pueden detectar porque no tienen handles de Windows o no utilizan ciertos tipos de mensajes del API. Todas las aplicaciones desarrolladas con Delphi sí se pueden ver y son 100% automatizables. Tenemos también integración con herramientas de integración continua como Travis CI, Final Builder, Jenkins, MS Build o Amazon Code Pipeline. En el caso de MS Build y Azure, por ejemplo, con Azure, nosotros podemos crear máquinas virtuales en las que se haga la construcción, el build o la compilación de nuestras aplicaciones, y esto se hace mediante MS Build porque todos los proyectos de Delphi son precisamente archivos de MS Build. Cuando nosotros hablamos de un Delphi Project o un Deep Project, ese archivo precisamente es un archivo MS Build. Entonces nosotros podemos decir msbuild.exe, el nombre del proyecto, y se compila nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos bastante, estas son características de productividad. Y en el caso del rendimiento, bueno, nosotros tenemos que mejor que código nativo. Nuestras aplicaciones no se les hace JIT o Just in Time Compiling, no se interpretan, no se transpilan, se compilan a código nativo. Tenemos funciones inline para mejorar el rendimiento. Tenemos lo que es el PPL para precisamente mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones cuando necesitamos ejecutar cosas en paralelo. El rediseño de todo lo que es threading o hilos en las últimas versiones de Delphi también es muy interesante. Podemos crear aplicaciones multicapa, como ya lo hicimos en el demo de los 2 minutos, y podemos utilizar herramientas de perfilado de código, code profiling, como el AQTime, Eureka Log o el Pro Delphi para 64 y 32 bits. Muy bien, pasamos a nuestro último tema del día de hoy: características adicionales, beneficios y recursos. Esta sección en el documento de David Aye en nuestro white paper es una de las secciones más extensas y con más ligas. Entonces aquí vamos a platicarla brevemente, pero sí me gustaría de hecho mostrar el documento, porque precisamente es donde más vamos a sacarle provecho a nuestro documento. Para los desarrolladores que tengamos que sean nuevos en Delphi, les recomiendo muchísimo que vean esta sección, que vean el documento, porque precisamente es donde más ligas vamos a encontrar de información precisamente para nuevos desarrolladores. Perdón, esta es la versión en inglés. Vamos a pasar a la versión en español. Es esta sección. Es bastante extensa, como les estoy comentando. Y aquí tenemos muchísimo de lo que podemos hacer. Esta parte de virtualización con ejemplos, en la distribución por medio de Upstream,
Todo esto precisamente tiene ejemplos y ligas precisamente a, por ejemplo, en el caso de instalación de herramientas de instalación de terceros, tenemos aquí todas estas. Entonces les recomiendo mucho que vean esta sección. De hecho, es casi un tercio de nuestro documento, entonces es bastante importante que la revisen, porque precisamente tenemos mucho contenido. Entonces pasamos a la presentación. Rápidamente les comento. Estos recursos que les mostramos en el documento tienen mucho que ver con multiplataforma, la parte de virtualización e implementación de aplicaciones Delphi, como el Amazon AppStream, el ecosistema de partners tecnológicos. Aquí tenemos todos los creadores de componentes, que muchos de ellos ya están subiendo sus componentes a Gerrit. En el caso de educación, aquí les recomiendo muchísimo este nuevo recurso de learndelphi.org, el Embarcadero Academy y el Embarcadero Academy Latinoamérica, los repositorios de GitHub para Delphi y lógicamente lo que es el Stack Overflow. Aquí les recomiendo muchísimo en Stack Overflow no nada más consumir las respuestas, sino publicar activamente, como les he dicho a todos los desarrolladores que asisten a mis talleres, la comunidad Delphi la hacemos todos. Muy bien, pues quiero agradecerles mucho por acompañarnos en esta presentación, y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, váyanos pasando aquí las preguntas. Vamos a estar abriendo micrófonos, vamos a platicar con Aldo Ortega y con mis colaboradores de Embarcadero acerca de ofertas y otras cosas que tenemos preparados para ustedes.